Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad les voy a explicar el tema sobre el patrimonio. Para ello es importante entender diversas generalidades que les voy a explicar el día de hoy. Para ello quiero iniciar con la definición del patrimonio líquido o patrimonio fiscal. Entonces nuestra normativa que nos dice, mire, el patrimonio está constituido, el patrimonio líquido está constituido por el patrimonio bruto. Mucho cuidado allí, patrimonio líquido conformado por el patrimonio bruto menos las deudas del contribuyente. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre el patrimonio bruto y el patrimonio líquido. Vamos a mirar a continuación lo siguiente. El patrimonio, por lo tanto, está constituido por todo el patrimonio bruto. ¿Cuál es el patrimonio bruto? El total de todos los bienes y de los derechos apreciables en dinero que tiene el contribuyente. Es decir, cuando ustedes escuchen el patrimonio bruto, es el símil o un sinónimo de el total de los activos que posee el contribuyente. Ahora, el patrimonio líquido entonces está conformado por patrimonio bruto menos las deudas o los pasivos del contribuyente. Miremos adelante la definición del patrimonio bruto. Nos dice entonces la norma que se define patrimonio bruto como aquel total de los bienes y de los derechos apreciables en dinero. Entonces vamos a tener en cuenta que esos bienes y derechos pueden ser elementos tales como, miremos a continuación, efectivo y equivalente al efectivo. Entonces un ejemplo de ello, no sé, tengo un saldo en mi cuenta de ahorros, mucho cuidado, saldos a diciembre 31 del periodo sobre el cual yo voy a declarar. Entonces, si yo digo saldo en las cuentas de ahorro, saldo en la cuenta corriente a diciembre 31 del periodo que yo estoy declarando, también puedo tener equivalente al efectivo. ¿Y cuáles son esos equivalentes al efectivo? Un ejemplo de ellos serán las inversiones que puede tener el contribuyente a corto plazo, que tienen una gran liquidez y que son fáciles de convertir entonces en efectivo. Eso es un ejemplo, por lo tanto, de este concepto. También sobre los activos o el patrimonio bruto vamos a encontrar otro elemento como son las inversiones. Entonces el contribuyente, no sé, podrá tener inversiones en acciones, inversiones en cuotas, es decir, cuando yo soy socio o accionista en una compañía. También puedo encontrar inversiones tales como inversiones en CDTs, inversiones de todo tipo a corto o a largo plazo harán parte entonces de ese patrimonio bruto del contribuyente. Por lo tanto, es necesario que ustedes tengan en cuenta que van a revisar, cuando le estén elaborando la declaración al contribuyente, van a tener que solicitar entonces los extractos, los estados de cuenta, donde ustedes puedan verificar y validar que esa información es la representación entonces fiel de la información que ustedes van a imputar en la declaración. Otro elemento del patrimonio bruto, cuentas por cobrar. Entonces las cuentas por cobrar podrán ser cuentas por cobrar, no sé, a clientes o a socios, cualquier cuenta por cobrar, siempre y cuando estamos hablando de una persona natural, que estén respaldadas por un documento de fecha cierta. Miren que allí acabo de decir algo bien importante para que no se les vaya a olvidar. Estoy diciendo que el documento de fecha cierta, por ejemplo, será cuando yo le presto a un tercero, le presté a mi primo y yo voy a incluir esa cuenta por cobrar en mi declaración. El documento de fecha cierta será entonces, por ejemplo, un pagaré, y ese pagaré lo llevé y lo autentiqué en notaría. Ese es un documento de fecha cierta que si en algún evento un funcionario de la DIAN me fiscaliza, pues tengo el soporte válido idóneo por el cual yo incluí o imputé ese valor en la declaración. Los inventarios, entonces, si yo soy persona natural, quizás de pronto soy comerciante, no sé, voy a decir que tengo una papelería o vendo ropa, los inventarios que yo poseo a diciembre 31 del periodo que yo voy a declarar, entonces hacen parte de mi patrimonio. Entonces, los inventarios podrán ser según la actividad generadora de renta, podrán ser, por ejemplo, inventarios en proceso, producto terminado. También vamos a encontrar los intangibles. Entonces, un ejemplo de ello podrán ser patentes, marcas, licencias. Todo esto hace parte entonces del patrimonio bruto del contribuyente. Y también propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la propiedad, planta y equipo? Cuando tengo, por ejemplo, vehículos, terrenos, muebles y enseres, equipo de oficina, todo ello hace parte entonces del patrimonio bruto del contribuyente. Miremos adelante ahora los pasivos. Vuelvo y reitero. Muy claro quiero que les quede este concepto, y es que el patrimonio líquido es igual a patrimonio bruto
menos deudas. Ya entendimos de una forma muy general qué es el patrimonio bruto. Entonces vamos a entender desde nuestra norma qué se considera deuda o pasivos. Entonces los pasivos son aceptados fiscalmente, ¿cierto? Y se encuentran regulados en los artículos 283 al 288 del Estatuto Tributario, y allí les voy a dejar otros artículos para que ustedes los consulten de forma posterior, como son artículos 91, 767, 770 y 771 del Estatuto Tributario, donde ustedes podrán entonces trabajar de una forma más específica el tema de los pasivos. Así pues, el reconocimiento entonces de la deuda del contribuyente, nos dice la norma que debemos de conservar los documentos correspondientes. Ya sabemos que si somos una persona natural, bien importante tener el documento de fecha cierta. Recuerden que los pasivos podrá ser cualquier deuda que yo pueda adquirir, no sé, con una entidad financiera, con un tercero, cuando tengo, no sé, cuentas por pagar por impuestos o tengo obligaciones laborales. Entonces esos serán los ejemplos de los pasivos. Miremos adelante qué nos dice la norma sobre el valor patrimonial de las deudas, que es bien importante que ustedes puedan entender este elemento. Entonces, siguiendo las instrucciones de cuáles artículos, 286, 287 del Estatuto Tributario, me dice sobre el valor patrimonial de las deudas que son pasivos financieros, que son medidos a valor razonable, que se miden y se reconocen aplicando el modelo del costo amortizado. Los invito pues para que repasen en otros videitos sobre el tema del costo amortizado. Los pasivos que tienen intereses implícitos para efectos del impuesto sobre la renta se reconocen al valor nominal de la operación. Para efectos entonces de la declaración del impuesto sobre la renta se tiene que registrar el valor de las deudas también con corte a diciembre 31 del periodo que yo estoy declarando. Deudas, entonces, como les decía ahorita, pueden ser obligaciones financieras, cuentas por pagar, impuestos por pagar, beneficios a empleados por pagar y obligaciones con terceros. ¿Cuál es el tiempo de conservación de los soportes? Entonces recuerden que la contabilidad de las entidades y también de las personas naturales tiene que cumplir pues diferentes requerimientos comerciales, fiscales en cuanto a su conservación. Recuerden que esta conservación es útil para diferentes propósitos. Entonces, para fines comerciales, ¿qué me dice la norma? Mire, el periodo son 10 años, contados desde la fecha del último asiento, documento o comprobante. Para efectos entonces tributarios, ¿qué me dice? Hasta cumplir el término de firmeza de las declaraciones. Entonces, muy importante este elemento referente también al patrimonio. Como ustedes van a elaborar la declaración de renta de diferentes contribuyentes, ustedes deben de solicitar siempre los debidos comprobantes e indicarle a ese contribuyente que debe conservarlos. Espero que haya sido clara entonces esta explicación. Más adelante les voy a explicar con un ejercicio práctico cómo vamos a diligenciar el patrimonio bruto, las deudas y cómo registramos entonces el total del patrimonio líquido de un contribuyente en la declaración. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo en esta oportunidad. A través de un ejercicio práctico muy sencillo y corto les voy a explicar cómo van a diligenciar la declaración de renta de una persona natural residente. Como le estoy diciendo que la persona natural es residente, entonces el diligenciamiento será en el formulario 210. Entonces, para ello los invito a que presten mucha atención en el manejo del formulario. Entonces, recuerden, estamos en el formato 210 y para ello me voy a centrar en este momento en el tema del patrimonio. Entonces, ¿dónde vamos a diligenciar el patrimonio del contribuyente? Entonces, vamos a mirar, mis chicos, fíjense aquí en el renglón 29, renglón 30, renglón 31, vamos a encontrar el patrimonio. Entonces aquí tenemos el patrimonio bruto, voy a ir marcándolo con unos colorcitos, está el patrimonio bruto, tenemos también aquí las deudas, y aquí el total del patrimonio líquido. Entonces, es muy importante que ustedes tengan muy claros los conceptos sobre el patrimonio para que puedan diligenciar de forma correcta los elementos que conciernen a cada uno de ellos. Entonces, vamos a mirar en este ejercicio qué elementos hacen parte del patrimonio. Entonces, vamos a simular en esta declaración, chicos, que este contribuyente, persona natural, tiene un apartamento, casa habitación, y que el valor patrimonial de ese apartamento es de 626.641.680.
Pero ¿cómo determiné ese valor? Entonces vamos a chequear aquí a través del reajuste fiscal. Entonces vamos a decir que esta persona tiene un apartamento, que ese apartamento es su casa habitación, es decir, donde vive, y que el costo fiscal al año 2020 es de 603.120.000.000. Vamos a indicar que la tarifa del reajuste fiscal para el periodo 2021 es del 3.90. Entonces, ¿cómo aplicamos el reajuste? Entonces, tomamos, mis chicos, el costo, los 603.120.000 y lo multiplicamos por la tarifa del reajuste. Van a tener muy en cuenta que cada año la DIAN emite un decreto en el cual nos va a indicar cuál va a ser la tarifa del reajuste. Entonces ustedes tienen que estar muy atentos a la normatividad para que puedan actualizar la tarifa. En este ejercicio estoy simulando que la tarifa es del 3.9. También voy a simular que en este ejercicio no hay depreciación. Entonces el valor patrimonial de esta casa habitación será tomar el costo fiscal, le sumo el reajuste fiscal y le resto la depreciación, pero en este caso pues la depreciación es cero, por lo tanto el valor patrimonial es de 626.641.680. Como ustedes pueden observar acá en nuestro papel de trabajo, fíjense aquí, voy a marcarlo con color rojo, yo aquí ya llevé entonces el valor patrimonial a diciembre 31. Voy a indicar también que tiene una casa y que le voy a aplicar también el reajuste fiscal. Entonces vamos nuevamente con el procedimiento que les indiqué hace un momento. Voy a decir que esa casa tiene un costo de 264.695.832, que la tarifa que estoy aplicando en este ejercicio, la cual varía y que ustedes tienen la obligación de actualizarla, es del 3.90, por lo tanto el reajuste fiscal se determina o es el resultado de tomar el costo fiscal por la tarifa. Nos da 10.323.137, voy a decir que no hay depreciación. Si yo simulo aquí una depreciación, no sé, 4 millones. Estoy inventando. Entonces miren que acá el costo estaría, el valor patrimonial estaría determinado por el costo fiscal más el reajuste menos la depreciación. Pues para nuestro ejercicio yo estoy diciendo que este contribuyente no aplica depreciación. Entonces este valor patrimonial yo lo voy a incorporar aquí en mi papel de trabajo, donde estoy determinando en primera instancia cuál es mi patrimonio bruto. Voy a simular que esta persona tiene un saldo a diciembre 31 en las cuentas de ahorros por valor de 77.841.000. Voy a ampliar un poco más esta pantalla. No me quiere dar. Bueno, voy a indicar que tiene unas inversiones en CDT de 62.860.000. Recuerden que estos valores corresponden a los saldos a diciembre 31. Voy a decir que esta persona natural también tiene unas inversiones en acciones por valor de 85,5 millones, es decir, es es accionista en otra compañía. Voy a simular en este ejercicio que esta persona natural sí tiene cuentas por cobrar, pero que no tiene el respaldo de un documento de fecha cierta. Como no lo tiene, ¿qué significa? Que fiscalmente no lo puedo llevar. Entonces, aquí quiero que les quede muy claro. Un elemento será lo contable, otro será lo fiscal. Entonces, para efectos contables, la persona natural puede tener cuentas por cobrar, pero como no tiene el respaldo de un documento de fecha cierta, ¿qué significa eso, profe? No lo imputo en la declaración. Entonces, eso es un elemento clave, mis chicos, y los invito pues para que revisen la norma en el Estatuto Tributario, artículos 283 y 767 del Estatuto Tributario. Entonces recuerden que como el patrimonio bruto está conformado por el total de los activos, entonces este contribuyente tiene un patrimonio líquido conformado por estos elementos que acabamos de depurar: apartamento, casa, saldo en cuentas de ahorro, inversiones en CDT, inversiones en acciones y cuentas por cobrar. Ahora, voy a inventar o voy a simular que esta persona tiene una sola deuda y que es un crédito hipotecario y que el valor de ese crédito a diciembre 31 es de 263.071.790. No tiene más deudas. Estoy simulando en este ejercicio, profe, si tiene más deudas, pues simplemente las incluimos y las sumamos.
Para este ejercicio, entonces, total de las deudas es una única deuda, entonces tiene el mismo valor. Y el patrimonio líquido, entonces, ¿cómo se determina? Entonces, recuerden que la norma ya lo habíamos visto en la parte teórica, patrimonio líquido es igual patrimonio bruto menos las deudas. Entonces, allí hemos determinado de forma práctica el patrimonio. Ya lo determinamos a través del papel de trabajo, pero profe, ¿y cómo lo diligencio? Entonces nos vamos para el formulario. Recuerden que aquí les dije el patrimonio bruto. Miren mis chicos, aquí en el renglón 29, entonces ustedes traen los valores que habían determinado en el papel de trabajo. Entonces en este caso el total del patrimonio bruto es ¿cuánto? Miren, 1.127.861.649. Otro tip. En la declaración de renta, siempre las cifras, mis chicos, las vamos a aproximar a la cifra de 1000 más cercana. De todos modos, una buena noticia es que como la declaración se diligencia en la página de la DIAN, pues el formulario viene automatizado y él los aproxima. Pero como ustedes son muy juiciosos y van a elaborar siempre un papel de trabajo, entonces los invito para que en el papel de trabajo que sustenta o es el soporte de la elaboración de la declaración, pues ustedes lo tengan allí también ajustado. El total de las deudas para este contribuyente son 263.072. El patrimonio líquido entonces lo vamos a diligenciar acá en el renglón 31 y llevamos entonces 864.790.000, que para nuestro ejercicio es el total del patrimonio del contribuyente. Espero haber sido clara entonces con la explicación. Más adelante los invito para que vean los otros ejercicios donde vamos a terminar este ejercicio de diligenciamiento de la declaración de renta. Gracias.